ayer, en el contexto de la renuncia de Germán Martínez como director general del IMSS, hubo muchas reacciones. Una de ellas del expresidente Felipe Calderón, que en Twitter escribió: mi reconocimiento a Germán Martínez por la consistencia de sus decisiones, pero creo que el problema no es Hacienda. Su papel es tener bajo control el déficit fiscal. El problema es de quien ordena las prioridades presupuestales, dinero electoral, sacrificando a los enfermos. Lo tengo en la línea telefónica al expresidente de México, Felipe Calderón. Felipe, buenos días. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Buenos días, mucho gusto saludarte. Bueno, te habrá sorprendido como sorprendió pues a prácticamente todos esta renuncia. Sí, desde luego, ¿no? No era de esperarse, hermano, tan corto tiempo, ¿no? Pero imagino la desesperación de Germán Martínez tratando de sacar adelante una institución que pues necesita mucho dinero, ¿no? No olvidemos que el Seguro Social es un seguro precisamente que tiene riesgos actuariales derivados de muchas cosas, entre otras de malos cálculos sobre la esperanza de vida en México y otras cosas que no viene a cuento ahora, pero sí, efectivamente sí, ¿Tú, sorprendido. tú lo conoces y bueno, has escuchado algunos de los comentarios que desde el lado del oficialismo se han pues expresado en estas últimas horas, diciendo que bueno, que no aguantó la presión, que fue fiel a su naturaleza de traición, en fin, ¿qué reflexiones te causan pues la renuncia, estas expresiones y pues qué estará pasando por la cabeza de Germán Martínez? Creo que ha sido una decisión muy difícil para él, pero fue una decisión consistente con lo que él piensa, ¿no? No es alguien que se ande con medias tintas, ¿no? Y naturalmente la reacción de la feligresía del gobierno, pues siempre ha sido reacciones injustas y propias, a veces de comportamiento de tribu y a veces de horda, ¿no? Pero no podía esperarse otra cosa de ellos, la verdad. Por otra parte, Pascal, insisto, estoy totalmente de acuerdo y respeto a Germán, aunque creo que el enfoque no es el adecuado. Ajá. No es Hacienda, Pascal, no es Hacienda. Claro, ahí pudo haber ido un funcionario o dos que le han de haber plantado mala cara y han de haber tratado mal, definitivamente. Pero el hecho es que Hacienda, si algo bueno debemos reconocer que puede estar haciendo es cuidando el déficit presupuestal, deben estar haciendo piruetas. ¿Por qué razón? Porque la prioridad del gobierno es dar dinero, es ahora regalar dinero, porque eso le va a crear una base electoral a Morena que le permita ganar las elecciones del 2021, incluso las de ahora de Puebla, Baja California y otras, y refrendar el gobierno a costa de lo que sea, así que a costa de los enfermos, a costa del medio ambiente, a costa de la seguridad, a costa de la procuración de justicia, a costa de todos los dependientes a los que les ha reducido dinero. Entonces, entre crear una base electoral pagada en favor de Morena y crear proyectos faraónicos que van a ser elefantes blancos que no irán a ninguna parte, como es el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, pues eso quien va a pagar, eso va a ser precisamente el paciente de SIDA que no tiene retrovirales, la mamá que ya le cancelaron el estudio neonatal a su hijo, la señora que tiene que atender urgentemente un cáncer de mama y le han bajado recursos a cancerología, los 22 millones de habitantes de la zona metropolitana de la mitad de la Ciudad de México que hoy están respirando la peor contaminación quizá en décadas en la historia de la ciudad y que eso traerá muertes prematuras a personas sensibles a infarto, riesgo de cáncer para todos nosotros, Pascal, en fin, todo eso va a ser a cuenta de reducir el presupuesto a CONAFOR, que está recibiendo la cuarta parte de lo que yo le di en 2012 en términos reales, y la cancelación del empleo temporal, que provocó una espiral de incendios en condiciones climáticas muy adversas, es decir, está exacerbado el tema por una decisión presupuestal, y todo para el gasto electoral y los elefantes blancos. Como bien dice la caricatura de Paco Calderón el día de hoy, el cartón, ¿no? Es un águila escuálida, con una madre escuálida cadavérica en el emblema del Seguro Social, y que está diciendo es que tenemos dos bocas que alimentar. Bueno, suponiendo que este gasto del gobierno en programas sociales tiene una finalidad eminentemente electoral, parecería un contrasentido
pues quitar recursos en instituciones como el IMSS, atención médica, medicamentos, producir baja calidad del aire, porque todo eso finalmente se lo van a reclamar a alguien y se lo van a reclamar en las urnas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ver cuál es el efecto neto, Pascal. Desde luego coincido contigo, bueno, lo que entiendo, se están equivocando y se están equivocando gravemente. Como se dice técnicamente, mi querido Pascal, no le midieron bien el agua a los camotes, la verdad. Y esta demagogia de que todo el dinero iba a salir porque ya no iba a haber corrupción, en primer lugar, ni se ha acabado la corrupción, y en segundo lugar, pues no salió el dinero. No era cierto, una gran mentira, para decirle con todas sus letras, todo lo que se dijo, no solo en esta campaña, sino durante pues, prácticamente 12 años, Pascal. Entonces, ¿cuál será el efecto neto entre los votos que le den, todo este dinero que están regalando? Eso suma, menos los votos que pierden con la indignación de la gente, eso resta. Tenemos un presidente que hay que reconocerle es muy audaz, muy ambicioso y muy calculador en términos políticos, y creo que le está calculando que en el neto le va a dar. Por otro lado, yo quería preguntarte sobre la próxima cumbre de la OCDE. Tú fuiste a las primeras como presidente de la República representando a México que se organizaron en Estados Unidos, en Reino Unido, en otros lugares. El presidente López Obrador ha mandado señales de que probablemente no asista pues quería preguntarte, en función de tu experiencia asistiendo a estas cumbres, la importancia que tienen para un país que su mandatario esté presente, ¿qué opinas de la posible ausencia de México en la cumbre en la cumbre, perdón, dije la El OCDE, G20. del G20, discúlpame, la cumbre del Sí. G20 en Osaka, Japón? Mira, México tiene que hacerse respetar en el mundo y hacerse un espacio de liderazgo. Yo creo que las cumbres sirven para eso. De hecho, si tú recordarás, Pascal, nosotros al final incluso logramos que el G20 fuera en México, en Los En Cabos, Los por Cabos, sí. primera vez para un país latinoamericano, por primera vez, bueno, por segunda, si consideramos que Corea es todavía un país en desarrollo, yo creo que no, pero por segunda vez para un país en desarrollo, y fue un éxito y puso a México en el corazón de la atención mundial. Vinieron todos los líderes mundiales de la época. Yo decía que bueno, estaba el presidente de Estados Unidos, Obama, estaba Putin, el presidente de Rusia, estaba Hu Jintao, presidente de China. Estaba como un chiste de mexicanos, ¿no? Ya sabes, estaba el presidente de Estados Unidos, el de Rusia, el de Francia, etcétera, Sí. etcétera. Entonces, eso ayuda muchísimo a la reputación del país, a la confianza en México, a la confianza de los gobernados de todos esos presidentes. Y también si se llegan a acuerdos reales, si se llegan a discusiones reales. En aquel tiempo nos tocó enfrentar la crisis económica y gracias a la visión de un verdadero estadista con una gran capacidad económica, quizá con menos carisma que otros, pero que fue Gordon Brown, uno de los, es decir, me refiero a que en las elecciones no le fue desgraciadamente bien, pero es un Ujú. tipo que yo admiro y quiero mucho. Gracias a Gordon Brown, sobre todo, se logró articular en aquellos años una propuesta que empezó en Londres y que siguió en México y que permitió que el mundo saliera de la recesión del 2009, lo cual era fundamental para México, porque paradójicamente fuimos el país que más sufrió el golpe de esa recesión. En fin, es vital, es muy importante, respeto al presidente de decisiones, insisto, me parecen decisiones audaces, bizarras, pero definitivamente México necesita defender esos espacios. Bueno, hoy volvió a decir el presidente, me informa el equipo, que todavía no ha decidido si irá al G20. En esta ocasión en particular, más allá de que ya me comentaste en general lo que le puede dar al país participar, en esta ocasión en general, ¿cómo sientes tú que se leería la ausencia de México? Yo creo que está despertando, desgraciadamente el presidente de la República está despertando temores en mandatarios de otros países, eh, y eso se va a traducir en inversionistas de otros países y en turistas de otros países, Pascal, desgraciadamente. No, no nos va a ir bien con esta ausencia, que insisto, es respetable, pero no nos va a ir bien. Hay un comentario que vi en las redes de
Ay, perdón, Fukuyama, del fin de la historia, ¿se llama? Sí. Fukuyama, sí. Fukuyama, perdóname. Fukuyama, que comenta que López Obrador está aventando a México hacia atrás, hacia el siglo pasado. Y desgraciadamente eso es cierto, esa es la impresión que se está generando. Y esa impresión se pudiera disipar, al menos en parte, con la presencia personal del presidente en todos esos eventos donde está la atención, la prensa mundial. No solo, insisto, es una reunión de mandatarios, es un centro de deliberación, toma de decisiones, pero además es el foco de atención del mundo. Si algo se va a ver sobre México es la ausencia de su presidente, que será interpretado en el sentido de que ya, como ya se ha dicho, como un cierto primitivismo, un ensimismamiento, una vuelta al pasado, un nacionalismo, pues me parece que fuera de toda proporción. Bueno, oye, y por otro lado, ayer aquí pues dimos cuenta de la difusión de la carta que enviaste al presidente López Obrador en enero. Él pues se le solicitó vía la ley de transparencia y la dieron a conocer ayer. Digo, creo que es una carta ya que se conoce, pero simplemente quería pues preguntarte tu opinión sobre la difusión de esta carta en la que pues dices en síntesis que habiendo enfrentado al crimen organizado durante tu gobierno, pues eso pone en una situación vulnerable, de riesgo, a ti, a tu familia, a personas cercanas en caso de no tener una protección adecuada. ¿Algún comentario sobre la difusión de la carta, Felipe? Pues simplemente reiterar eso, bueno, era una carta privada, personal, vaya, no hubiera pensado que se supiera, en fin, pero también respeto al presidente por eso, está en su derecho, es una carta que ya le pertenece a él, no a mí. Y simplemente reitero, Pascal, lo que ahí digo, que podrán decir, pueden estar totalmente en desacuerdo conmigo, pueden decir las cosas, pero que no quepa la menor duda de que actúe con la convicción de que era lo debido, enfrentar a la delincuencia, enfrentarla con determinación, lo cual implica correr riesgos personales. También ahí en la carta digo que por supuesto que hubo abusos, no dudo, por ejemplo, en años recientes había personal de Estado Mayor para amigos de las hijas, de las hermanas, de las tías, en fin, un abuso, pues está bien que se rectifique, pero en mi caso, pues, yo fui el presidente de la República. Seguramente pensará que hay expresidentes que tienen dinero para mantener aparatos de seguridad enormes, no lo dudo, debe haber gente que lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer porque aunque piensen y digan lo contrario, pues yo no robé, Pascal, ni me enriquecí en el puesto, pues no tengo manera de pagar eso. Yo vivo de mis conferencias, a veces hay buenas, pero los otros años o otros meses pues no hay, y entonces mi ingreso es variable, es incierto, y pedí la protección y bueno, ya está, me pidieron una parte de la misma. Pues nada más, Pascal, eso fue lo que pasó. Bueno, sin intención de revelar cuántas personas te cuidan, porque sería contraproducente hacerlo en términos de tu seguridad, pero ¿estás tranquilo, digamos, con cómo quedaron las cosas? Pues mira, como dicen los taurinos, no hay que perderle la cara al toro, ¿no? Entonces, me cuido de todos modos, parte de la seguridad es la que me recibió, en parte hago alguna otra cosa para complementar alguna preocupación, pero bueno, estoy tranquilo. Mira, yo estoy tranquilo en el sentido de, pues lo que hice fue porque creí que era lo correcto, y cuando tienes una idea de que el deber te hace hacer una cosa, tienes que hacerlo independientemente de las cuestiones personales, ¿no? El tema pues era un poco la familia, pero sí me siento protegido. Efectivamente me parece, no quiero decir y quisiera que no sepa cuánta gente me protege, por mí que piensen lo que quieran. Si quieren decir que 1000, pues perfecto, por mí excelente, que vayan pensando eso. Obviamente no es así, pero ahí estamos, Pascal. Bueno, oye, por último, Sí, no, dime. sí, no. No, ya por último, bueno, pues sí me gustaría tener un comentario tuyo sobre las últimas cifras de inseguridad del país que ya ha sido calificado este cuatrimestre como el peor de la historia en materia de seguridad. Y bueno, a lo mejor tendríamos que hacer una entrevista específicamente sobre eso, pero bueno, ¿cuál es tu impresión de lo que pasó después de que dejaste la presidencia? El balance
de la lucha contra la inseguridad ya se hizo, digamos, en tu periodo, pero ¿qué pasó después para que nuevamente esto haya rebotado y estemos, pues creo que peor que en el sexenio en el que fuiste presidente de la República? Bueno, efectivamente el dato del primer cuatrimestre es casi el doble de lo que había hace algunos años. Primero, es muy preocupante. Segundo, contra lo que se dice, Pascal, hacia el último tercio del sexenio, la seguridad se empezó a resolver. Los homicidios bajaron a nivel nacional un 22%, y de hecho, en los casos más graves, por ejemplo, Ciudad Juárez, que se consideró la ciudad más peligrosa del mundo, los homicidios bajaron 72% desde su pico, una cosa increíble, vaya, bastante positiva. En el caso del área metropolitana de Monterrey bajaron 89% desde su pico los homicidios. Eso quiere decir que la estrategia, cuando es integral, no solo combatir a los criminales, sino reconstruir instituciones, en el caso de Monterrey, por ejemplo, la Fuerza Civil, la Nuevo León, y sobre todo reconstruir tejido social, como hicimos en Ciudad Juárez con el programa Todos Somos Juárez. Cuando colaboran los gobiernos locales, la estrategia funciona. Y esa tendencia descendente de inseguridad se prolongó, tuvo una inercia de 2 años más bajo el gobierno del presidente Peña Nieto. Mi impresión, Pascal, es que se bajó la guardia, se redujeron sensiblemente los presupuestos de la Secretaría de Seguridad Pública. De hecho, se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, se desarticuló la Plataforma México, se le dejaron de pagar viáticos y otras cosas a los policías, se bajó la guardia en el examen de control de confianza porque no le parecía a algunos funcionarios de la administración anterior. Eso fue corrompiendo otra vez instituciones que nos tocó mucho trabajo depurar, como la propia Policía Federal que creamos, en fin, y ese traspié es lo que genera que estemos pagando ahora las consecuencias de que haya repuntado a partir de 2015 la inseguridad y que esta escalada de violencia siga ascendiendo. ¿Qué hay que hacer? Hay que reconstruir, hay que volver a la senda de reconstruir las policías y ministerios públicos para hacerlos confiables y eficaces. Hay que dedicarle presupuesto a la seguridad. De hecho, en el presupuesto de este primer año de López Obrador, se bajó el presupuesto para Procuración de Justicia, se bajó el presupuesto para muchas dependencias, a los policías se les quitó el seguro médico, se les quitó a muchos casos el bono de riesgo, están atemorizados, incluso viviendo una situación verdaderamente deplorable, y creo que eso no va a traer nada bueno, Pascal. No es cierto que regalándole dinero a los muchachos se va a pacificar el país, como dicen. No es cierto. Necesitamos, sí, tejido social, pero sobre todo policías que cuiden, en los cuales los ciudadanos confíen, la construcción de tejido social y decisión del gobierno de acabar o de enfrentar a los criminales y acabar con la impunidad. Eso yo no lo veo claro y, por supuesto, las cifras están, desgraciadamente, dándonos la razón. Bueno, y no puedo dejarte ir sin preguntarte por cómo vas en el Rally Maya en el que estás participando. Pues mira, eran como 120 competidores al principio. En el primer día arrancamos muy bien. El primer día íbamos en el 12 de clasificación general, 9º de nuestra categoría, que es de más de 30 coches. Y luego caímos. Yo tuve que volver a la Ciudad de México. Mi suegra, la dama de Margarita, cumplió felizmente 90 años. Ella es paisana tuya o semipaisana tuya, es de Chihuahua. Y volví ya, y pues no hemos podido avanzar del lugar 25. Hoy es un día de receso, vine a Mérida a dar una conferencia sobre los retos que enfrentamos precisamente en mi gobierno, y obviamente quizá haré un abordaje de los retos que enfrentamos ahora los mexicanos, y invitaré, por cierto, ya sabes que Mérida y General Yucatán tienen una ciudadanía muy activa, muy responsable, Sí. muy limpia, diría yo. Queremos invitar a la gente que nos ayude con México Libre, que ahí vamos, con muy buena recepción, ya van saliendo con éxito algunas de nuestras primeras asambleas, otras no, vamos perfeccionando las cosas, pero sí necesitamos que la gente nos apoye. Dame chance de invitar a la gente que estuvo, por ejemplo, en la marcha del 5 de mayo, aunque les digan fifís, aunque les digan groserías, aunque los descalifiquen por la forma en que se visten o por el color de su piel, yo invito a toda la gente que está preocupada por México, por supuesto, a que siga marchando, pero pues marchar es bueno, pero no suficiente. Hay que organizarnos políticamente. Hay una organización que queremos hacer con parámetros éticos de honestidad y de
de limpieza, de libertades, que es México Libre, y pues invitar a la gente a que se registre en nuestra plataforma digital, que es sin el www, es nada más mexicolibre.org.mx, mexicolibre.org.mx, y bueno, pues además tenemos una plática pendiente sobre ese tema y otros, Pascal. Claro que sí, Felipe, gracias por estos minutos para el programa. Sí, al contrario, estaré aquí en el Holiday Inn de Mérida, de Paseo Montejo, a eso de las 6:30 de la tarde. Gracias, Felipe. Pascal. Gracias por estos minutos. Felipe Calderón, expresidente de México.